caridad es la balanza entre la justicia y la equidad en sí misma. Esa balanza que permite que cuando la justicia no logra llegar a aquellos que son más desiguales en medio de los desiguales y a aquellos que son más desiguales en medio de los iguales. Esto significa claramente, lo voy a poner como ejemplo, que no es igual dar un bono compensatorio, por ejemplo, para 1000 familias o para 1 millón de familias sin observar al interior de esa familia cuáles son las condiciones particulares que permitan que más allá de cumplirse con un acto de justicia, se cumpla con un acto de equidad. Porque en ese millón de familias seguramente hay una cantidad importante de familias con niños y niñas con discapacidad. Eso necesita un bono mayor para cubrir medicamentos, un bono mayor para cubrir movilización, un bono mayor para cubrir atención y cuidado de ese niño o niña con discapacidad. De manera que la equidad entonces debe ser considerada dentro de los principios de no discriminación y los principios de igualdad como una forma de equilibrar o de corregir materialmente aquello que la justicia no logra alcanzar. Porque es necesario mirar con claridad las condiciones particulares de las personas para aplicar entonces la política de equidad. Y no se deben utilizar categorías como la raza, el sexo, la nacionalidad, la identidad cultural, el estado de salud, tanto categorías de los padres como categorías de los propios niños, que puedan o pretendan justificar un tratamiento diferenciado, a no ser que estas categorías sean justamente aplicadas para no perpetuar la ausencia o la vulneración de derechos, sino para garantizar la aplicación de derechos. Al centro, ustedes ven claramente que está el principio de no discriminación y vamos a revisar las 4 grandes dimensiones del principio de no discriminación. Empezando por la superior, la que está en la parte de arriba de la lámina, en donde explica o expresa el principio de no discriminación en su sentido más general, que se formula como un trato idéntico a quienes se encuentran en situaciones idénticas. No se puede justificar de manera alguna que a 2 niñas que están en una situación socioeconómica y familiar idéntica se les trate de manera diferenciada. A esas 2 niñas se les debe tratar consagrando y garantizando sus derechos, cumpliendo con sus derechos de manera igualitaria, de manera idéntica, porque reúnen condiciones idénticas esas 2 niñas. Del lado derecho de la lámina van a conseguir el otro enunciado, la otra dimensión de la no discriminación, que es el trato enteramente diferenciado a personas cuyas situaciones son de carácter totalmente distintas. No comparten ningún aspecto en común en esas situaciones. En el mismo caso de las 2 niñas, tenemos a una niña con todas sus necesidades materiales cubiertas, sus necesidades familiares, afectivas, de crianza, cuidado, desarrollo y protección cubierta, y tenemos a una niña que vive en condiciones infrahumanas, con una desnutrición severa o crónica. Allí se justifica que para poder hacer la corrección material, para que esta niña pueda alcanzar las condiciones que el resto de los niños pudieran tener, cuando hablo de esta niña, esto se aplica también a grupos grandes de población, se justifica entonces que se haga un tratamiento enteramente diferenciado, garantizando mayores derechos a esta niña que está en condiciones adversas, porque esta niña lo necesita para poder alcanzar un nivel de desarrollo que no ha tenido, es decir, necesita igualar sus oportunidades. En la parte inferior de la lámina, con el enunciado de trato paritario, van a ver la tercera dimensión de la no discriminación. ¿Cuándo se presenta esta tercera dimensión? Es decir, la que es llamada en doctrina como trato paritario. Se presenta cuando existen 2 o más personas cuyas circunstancias presentan similitudes y presentan diferencias. Pero las similitudes son más relevantes que las diferencias. Es decir, en el mismo caso de las 2 niñas, hay mucha similitud en sus condiciones de desarrollo. Ambas van a la escuela, ambas
tienen garantizado el derecho a la vivienda, ambas tienen una familia acorde con su trato digno y humano, pero hay pocas diferencias. Por ejemplo, una de estas niñas no tiene suficiente vestimenta, aunque debe garantizarse de suficiente vestimenta, el resto del trato es paritario, por cuanto son mayores las similitudes que las diferencias. Este es como si trazáramos un hilo muy delgado entre uno y otro grupo de población. Y finalmente, el trato diferenciado, no enteramente diferenciado, sino trato diferenciado, que se parece mucho al que está en el trato paritario, y es cuando dos o más personas se encuentran en circunstancias que en parte son similares y en parte son diversas. Pero las diversidades o las diferencias de esas circunstancias entre ambos grupos son mayores que las similitudes. Es decir, en el mismo caso de la atención de emergencia de salud, debe darse un trato diferente, a pesar de que existen pocas similitudes, a aquella niña que ya está al borde de la muerte, por ejemplo, a aquella niña que además de su propia condición de enfermedad, igual que la otra niña, presenta un grado de nutrición severo, a aquella niña que además, a pesar de tener las mismas condiciones que la otra niña, no tiene un padre o una madre, sino que se encontraba en situación, digamos, de orfandad. Allí hay un trato diferenciado en razón justamente de dar preeminencia a esas condiciones diferentes de la niña que está en situación adversa. Estas cuatro dimensiones son importantes desde el punto de vista práctico, porque las tres últimas, ya no esta, que es la máxima de trato igualitario a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones idénticas, pero las tres últimas son las que en la práctica nos permiten resolver situaciones particulares, circunstancias particulares que se presentan ante una junta de protección, ante un consejo de protección, o situaciones particulares cuando se van a resolver políticas de carácter colectivo en una escuela completa, por ejemplo, o en un barrio completo. Observar que estas circunstancias privan para poder determinar el tipo de política pública que debe de entidades o programas de atención que debe decidirse en un momento determinado según las características propias que tiene ese grupo de población de niños, niñas y adolescentes, que no siempre son uniformes, sino que hay características heterogéneas entre los propios grupos sociales. Si te gustó, esto es solo parte del tema 5, el cual puedes ver en su totalidad en este mismo canal, en la cátedra de Yuri Buais. Te invito además a que sigas todo el curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes. También te extiendo la invitación para que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones y puedas allí acceder a toda la producción de videos y reflexiones sobre actualidad, historia, literatura, arte, poesía. Te invito a que seas parte de este proyecto de la cátedra.